es el Señor que me ha dado la vida. Cuando lo escuché, hermanos, de verdad, dije yo, qué bueno ha sido Dios conmigo, con mi familia. Yo sé que también para con ustedes Dios ha sido bueno. Amén. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero Dios de alguna manera, amado hermano, ha sido bueno con usted en el trabajo, en todos los sentidos de la vida. Pero hoy, ya no te vas el chao versículos cop Dios te ta ayo ayal te ta kashlan cop las kale hasta ya lomlek yo tan stokel te Dios te schie te haya viejo kushlehal te schie hayon mame shap ahbe te skushul yo tan te vino te yakto ya vela chan tiempo yunya kapoka va at ya kapok lok el o ya kawakta pokelok el te mulile te schie. Amén. Pero esta es la otra estrofa de ese canto de los hermanos reyes. Dice: no desprecies el amor de Cristo, o te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Y ahí seguidito, hermano, me pone el Señor ahí. Gracias y sublime, santo Dios. Dije, ¿de qué me estará hablando el Señor? Dije yo anoche. Anoche ahí estaba yo, porque ayer me tocó descansar, bendito sea Dios. Bueno, no del día. Tuve una tarde libre, salí con la familia. Por ahí teníamos pendiente un asunto que tratar de mis cumpleaños que el Señor me regaló. Entonces quise salir con mi familia. Y amado hermano, Dios ha sido bueno. Mero lekio tan te Dios que hermano tak. Lekio tan te vino mashu ta halel, mashu ta cholel, piñilel te yutzilio tan te Dios. Ahí va el tigui acá y va tiquish, amado hermano, te atuca el shanish ayat. Hay momentos que usted tal vez se sienta que se han olvidado de ti, que todos se han alejado de ti, amado hermano, que ya estoy solo. Pero te Dios nunca y te atuquel. Siempre pendiente, ahí está, tojol te Dios, siempre te haya te Dios. A mi pastora sí creo que me vio esta semana. Me escapé del trabajo porque me fue algo pesado, con ganas de llorar, con ganas de todo, amado hermano. Vine a la casa. Pero como Dios es bueno, y ayer fue todo lo contrario. Cuando sentía, amado hermano, que el Señor, no te preocupes, yo no me he olvidado de ti. Y me bendijo. Me bendijo y digo, solo te puedo decir que Dios es muy bueno. Y aquí Dios viene allá algo saco en la línea, amado hermano. Y aquí te vino y aquí un Dios. Nada me amado hermano, te un jabil de reconocimiento te shihem. Jun jabil te bantía yayich el ta na beyel abba bina wilel akush lejal que hermano tak. Pero para que oñash kota toho la mein te bendiciones que hermano tak na me te bayel me viñas caña chahpantik ta kush lejal tik no colotik ta halbia talelion te halwanehi un Dios te minutil acá chahpan bastik acá paso bastik ordenar, porque es necesario, amado hermano, te paso bastik ordenar tas tohol te Dios. Todos estamos en este año del reconocimiento. Y en nuestro amado, nuestro pastor, el siervo que ha enviado para esta casa, nos ha hablado. Gloria sea el Señor. Muchos o todos de nosotros vamos a ser reconocidos. Pero para ello, amado hermano, tenemos que ordenar nuestra vida. Tenemos que ponernos en orden. Pero pintiwan ate ya yalbotik chahpan na meja abashit da kashlan ko pepe pinguan ate ya chahpan abaje. Te cayo las cales ate ayal. Mames chaita ago tan chi te vino el te das cuenta shanish yutzilio tan Dios te kushulate hayon chahpan na meja ba akameta pokel te mulil te ay tota toholeschi te me ay to viña capaz te mal yo tan Dios akameta lo que es el chi te cayo amado hermano hayon hamete ya te ayal chahpan abashites copte Dios. Te kilbetik te escucha al de tulwinik te vino el te las ante doble porción. Este año se habla de mucha de reconocimiento, pero en el reconocimiento se habla de la doble porción. Pero y aquí el va a escuchar al de tulwinik, amado hermano,
binut il ayin skush lejal, binut il ayaxba, binut il kushin, tasbah te vas lumilal, para que un las taja te doble porción. Porque, amado hermano, ¿cuántos quieren doble porción? Yo sí quiero, amado hermano. Yo sí quiero la doble porción, perdón. Pero uno de los requisitos, ya lo decíamos hace un momento, ordena tu vida. Primer requisito. Porque no te pueden dar doble porción de una bendición, amado hermano, si no está en orden nuestra vida. Perdóneme usted. ¿Qué hermano te me muevan na ilya chaspan te escuchle alti que mame vayas oh ta toholtik te che vuelta te bendición te ya va Dios hay habilitó. Aunque ya cacan, aunque ya calé, pero te me jamás caña ka chaspan te escuchle al hermano, ma vayas oh ta tohol, aunque ya cacan. Hay un amado hermano, lom tulan ya él te paso te que pero usted nada más confía en Dios y Dios se va a encargar de que todo se pueda lo puedas lograr el poner en orden las cosas. Hay guayacal es que te aspas ya chapas va hay ascantaquín hay viñas can manel hay chihotic tayalel pero más a pensarte a mi amado hermano más hay tacotan te jonte a la hawilik te las pas va a ordenar sok te kinam te las pas renovar te voto mayuk ate kalataquín aspas pero no ubichan aspas te vina te chapa mi kun kotike. Pero te dio de repente más hecho las cañotas, las jimbón, te plan original de kungotique. Y te habí las cabetas que Dios cajual y acabata, jata nao te me hichas canagotan te pase o te me mauque. Entonces vaya el tac en las chaicotic porque hay vanti tohlan ishkotic ate el lugar te vanti ahí pase el tequín. Pero como las gente Dios entonces las calve te me hichas canagotan acá coto te pase y te maucan ishich. Entonces te Dios las coponon tas cuenta la llavo las coponon te Dios y las calvetes halguanes yun te Dios la yal pasa pero ora nashi. Entonces mayo kish tiempo yun vaya bin las chaspantik y mayo kishate kalatak como las lahin las calte hay las tohlanishate de lugaretik banti ya kakta chaspanel te kins koblale mahichak entonces las melcotan. Por supuesto que las melcotan porque mayo taquín, fuerza ya cante ya mante cala binashtun kuneshchion, pero mayo kunay. Pero te quieren tú un boscushleayon te Dios las yal. Ten fe varón sí. Así como que si fuera un hermano de por fuera, vino el muchacho y me dijo, ten fe varón, Dios te va a proveer la yuton. Hay un tacarros toca. Y después de ese entonces, amado hermano, las coponte banachate jone y las yabo ni las tohtiklan bonikte binti hay pendiente maba toho bilone y hich aju tapasel te bin a te las yalbon te Dios echaspan abajo te la yutone las jambon te puerta las yabon talel te provisión las yabon talel te recursos y un te las pas va ordenar te jone y hanish hayun chune amado hermano te ja te me cacaña pasa va ordenar y es por falta de recursos amado hermano. Dios te la escolta, Dios ni se escolta, ya llábate recursos y uña que su alguna te pasa a ordenar. Amén. En español les platico. Cuando el Señor a mí me puso que tenía que ordenarme, renovando mi voto con mi amada esposa, lo quisimos hacer de una manera diferente, porque era el anhelo de mi corazón, hacerlo de una manera diferente. Y di anticipos por todos lados, pero creo que, no es que creo, el Señor alcanzó a ver que primero no había ordenado ciertas cosas, entonces me lo canceló ese plan que tenía yo originalmente. Y entonces perdí recursos, perdí dinero y ya no pude recuperar nada. Pero en su momento el Señor nos estuvo hablando seguido y después de que regresamos en el retiro de allá en San Cristóbal, esa misma noche el Señor habló fuerte sobre nosotros con mi esposa y el sábado mismo nuestro amado pastor nos atendió y el consejo pastoral es, de acuerdo a la instrucción del Señor, háganlo, pero ya. Entonces en ese momento empezamos a platicar y a ver algunas cosas, no teníamos nada de recurso. Entonces recuerdo que estaba yo todo afligido, desesperado, ahí en la camioneta, andaba con mi hijo y le platiqué, hijo, ¿sabe qué? Me preocupa lo que voy a hacer, le digo, no tengo recurso. Tú lo sabes, hijo, le digo yo, porque pues casi le platico a mi hijo lo que hago.
y pues que perdimos tales cosas. Y él me dio una palmada así, como gente madura o gente adulta, como le podríamos decir. Ten fe, varón, el Señor te va a proveer, me dijo. Pues entonces ya me quedé callado, ¿ah? Me quedé callado y dije, bueno, Señor, si es tuyo, adelante. Entonces empecé a hacer algunos trámites. El Señor me abrió las puertas, me pagaron lo que me tenían que pagar en donde trabajo y el Señor me cubrió los gastos. Y había algunas cosas pendientes que no lo había conseguido por el tiempo que era muy corto, y empecé a hablar y gente que no es de la iglesia me dijo, no te preocupes, tú tranquilo, solo déjame que pase el día, usted sabe, del día 12, que pase el día 12 de diciembre y te atiendo con gusto, me dijo. Entonces fui después del 12 y fue de mucha bendición para mí. La señora no es creyente, es del otro lado, pero me bendijo. Y entonces, ¿qué le quiero trasladar con eso, amado hermano? De que el Señor está muy interesado en que usted y yo estemos en orden, que no tengamos ningún pretexto alguno como por el cual decir, es que no me he puesto en orden porque es esto y lo otro. El Señor provee, depende cómo está tu corazón, la intención de tu corazón. A mí me lo proveyó, a mí me lo dio. Usted vio lo poco o lo mucho que pudimos hacer, pero me siento muy feliz con él, con el Señor, porque cumplió uno de los anhelos de mi corazón, que era renovar mi voto y convivir con algunos de ustedes, amado hermano. Perdone que no fue toda la iglesia, pero porque pues ya les explicaba las prisas de los días, que eran muy pocas y no se pudo hacer muchas como yo en un principio había diseñado. Pero yo solamente le dije al Señor, si esto es tu voluntad, Señor, adelante, no tengo por qué discutir. Y prueba de ello es que me solventó todos los gastos, amado hermano. Entonces, te invito una vez más, pongámonos en orden. Cristo viene pronto. Y este año nos está hablando del año de reconocimiento. Este año nos está hablando el Señor de que doble porción. Pero si quieres, si anhelas también de la doble porción, si anhelamos de la doble porción, amado hermano, primero lo que usted ya escuchó. Y lo segundo es que vamos a ver la vida de un hombre, amado hermano, cómo se comportó, qué pasos hizo, y al final, como bendición del Señor, recibió la doble porción. Y veamos en este versículo. Y aquí el Tikbael vino allá al Dios tamanti. Va a ver al Reyes capítulo 19, verso 19 al alta 20. Aquí el Betiscush le al Tehtul Winik o Tehtul Kerem. Te vino hay 20 las pas Bahel, pero tas patilal te tiempo, amado hermano, las está te che vuelta bendición a botión te Dios. Pero hay 20 las pastas chival y hayas caña kiltik había, amado hermano. Hayas caña tohan sitik había, amado hermano, porque te me Dios hay algo te habilitó, te quiere bendecir con una doble porción. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y aquí el Bael te hay alta 19 al alta 20. Te Elías hach Bael te shi, profeta y un Dios. Kohsta te Eliseo snichan safat yagta atel ta arado so lachcha atel wakash. Te Eliseo yak stigbel Bahel te lachchay chahpal shin. Te Elías bah tas tohol Eliseo la llave te smeibil pak tas bah hich te Eliseo la yihkitai te atel wakashetik bah ta animal tas pat te Elías hich ot yalbe ak awon Bahel ta yuhts uyel hilel te mehtat patil unat Bahel shi te Eliseo bahan suhtan Bahel bin lah pasbat chite Elías. De mi calecta español, amado hermano, primero de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19, y aquí Bahel alta 20, hichayaltes copte Diosem. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Awaya. Te winik Eliseo, te kerem Eliseo, ya klahta atel sok lah chay chap o 12 ta koht suakash te che. Ya khot bela telumi, ay ta atel te winik, ay ta atel te kereme.
Pero talaste abatión te Dios amado hermano, no pistaleltas, toholte Eliseo, y aquel te vinate las paste Elías, tas toholte kereme, tas toholte winike. No sé si usted ya escuchó o ya entendió, amado hermano, lo que hizo el profeta del Señor, porque dice que se acercó a donde estaba trabajando Eliseo con 12 yuntas de bueyes. Estaba ahí trabajando la tierra, pero el profeta del Señor vino, se acercó al joven, al muchacho, y algo hizo. Dice la palabra del Señor, y estaba en la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima, dice el Señor, dice la Biblia. Las muktas, las sactes mejil pacte, abatión te Dios dejate profeta, las llavetas va o las mukates chije. Piñex cana yalbelte a mi amado hermano. Vina yabotik natik teate la yich mukel tapacte keremte aita atele. Hate vino el te tal te abatión te Dios amado hermano. Las taste kereme y las llave cobertura. Manate mi chigna. Entonces, amado hermano, te yashkota cotante jone. Para que nosotros, amada iglesia del Señor, te yascantic te bendición yo te Dios te yascantic te bendición te jaijabil ini amado hermano es necesario. Vinas canayal te hay cobertura kuntique. Porque aquel te coge el chante amado hermano y chayal te Elías bastas tojo el Eliseo la llaves mejil pactas va hich te Eliseo la yisque tai te atel guacachetic basta animal tas pate Elías te shije. Las tumbas él te cobertura yune, las tumbas él te macha mukota manto ta abotes te smukil pactas tojole mava giltas tukel, sino que las tumbas él. Amado hermano, te aquiltica, aunque muchos quisieran ser reconocidos, pero si te me mayas para reconocer cobertura, amado hermano, ma vayas te bendiciones. Ahora, ya somos poquitos, gloria a Dios. Me toca los poquitos, pero está bien, porque si se llenara la iglesia no sé qué haría, amado hermano. Temblara más mi rodilla. Le dije al hermano Juan hoy que me dio mi abrazo. Ay, hermano, ya está temblando mi rodilla, pero no era el frío, porque gracias a Dios no muy siento frío, pero estaba mis patitas así. Pero a lo que voy, no venimos a hablar de que si me tiemblan las patitas, sino que a lo que voy, hermano, es que, mire usted, o la pregunta que les iba a hacer, ¿será que todos los que estamos aquí tenemos cobertura? Pisiltik balte hay tul teleyo tikishi amado hermano, hay balish tahtoholtik te cobertura te aquí albel haiskop Dios ini, porque te Dios amado hermano las chapan hay javier ini, te Dios te quiere bendecir con una doble porción, dándote el reconocimiento. Ok, gloria a Dios. Primero le yalbotik, ordénate. Te chévale hasta allá, amado hermano. De aquí el beltik skushrial haiwinik ini. Las ta cobertura, hashantejate atajo baliste cobertura, amado hermano. No había entendido eso de la cobertura. Fíjese usted, así como me ve, no había entendido de la cobertura. Yo pensé que el tener cobertura es estar en una iglesia bajo cobertura. Por supuesto que sí, pero no solo eso, amado hermano. Hace rato el Señor me recordaba de que está bien que te congregas en una iglesia que está bajo cobertura de los 5 ministerios, gloria sea al Señor, pero ¿y usted ya aceptó la cobertura personal? ¿Cómo está eso, hermano? Tal vez tú digas, pero ¿cómo está eso? Yo tampoco había entendido. Al pastor Víctor, ¿cuántos lo reconocen como su pastor? ¿Lo reconocen como su pastor? Porque no malinterpretemos, amado hermano. El pastor Víctor es el pastor. Muchos decimos el pastor Víctor, pero no decimos mi pastor. ¿Sí nota la diferencia? Ahí vale, ya vale, cota diferencia, hermanos. Te jone yashbonta, banti iglesia, banti, tas iglesia, banti, ya les Dios pastor Víctor. Pero pastor malo mauk. Teme ma pastoru que hana shestalat como oyente, amado hermano, mato va ayuk te cobertura ta tojole porque mato va paso reconocerte, pastor, te habilitas tojo Dios y un lita lugar ini. Hay un amado hermano, ¿quieres ser bendecido? Dios te va a bendecir, sí. Pero si quieres la doble porción, amado hermano, necesario te acagual. Ahora, si yo
ya pas ordenas kushlehal y ya pas reconocerte cobertura. Machaja te pastor, te habitas todo Dios te haya pastorines chiate. Entonces, amado hermano, ya capaz bel, ya kawak tagilel te chopol espíritu de que te vitijate, haya tista orden y te haya pastor o te haya cobertura te jate, amado hermano. Más nada me achigna, ¿quién vive? Así es que, para la killing, amado hermano, con que así está. Con que así está, porque, amado hermano, todos queremos ser bendecidos. ¿Y por qué a veces no llega la bendición? ¿Por qué no llega a veces la bendición? Pero si me congrego, hermano, si te congregas. La vez pasada miré un acto, una actividad que hizo nuestro amado pastor aquí. Llamo a la familia tal que ellos decidieron estar bajo cobertura. Entonces yo me quedé así. Ándale, con que así está la cuestión. Los hermanos ya se congregaban acá. Ya venían todos los días, hasta ya servían. Pero dijo, ya se ponen bajo cobertura. ¡Qué bendición! Dije. Y ashantejate, hermano, hermana. A paso valis reconocerte, a cobertura, tejate, hermano. Porque Eliseo vini, amado hermano, la kiltik, anash kalal agua, te megil paque o te cobertura. Entonces las tumba él, te jalguanej un, te Dios, te abot cobertura y un amado hermano, más de repente vemos la vida de este joven, de este muchacho. Era trabajador, labrador de campo, andaba con sus yuntas de bueyes, amado hermano. Pero cuando vino el siervo y le puso el manto sobre él, sintió la cobertura y ¿qué hizo? Se fue. Solo pidió un momento, voy a ir a despedirme de mi familia y después vengo. Se fue y vino y se fue con el siervo. Pero baste tiempo. Al alcohol de orail yo un Jehová te allí bajel te chulchante Elías ta sutut ik te Elías sok te Eliseo lok ik bajel ta Gilgal te Eliseo hich la yalbe te Eliseo Gilan li ha yo un yastikonon bajel ta yo un yastikonon bajel ta Betel te Jehová chi bin las hak te kereme te machala yich is cobertura yilo Jehová sok kushulat mawaya kikitayat chi te Eliseo hich moik bajel ta Betel te chi awaya te Elías profeta y un te Dios abotish opio un te Dios te vino til hasta shora el te yich ik el bajele entonces la yalbe te tut yavat hichakaltik te kerem te un billón la yal hilan li ishi te jone las tikonon bajel Jehová hasta yan lugar yashbohon te yashi te profeta pero te kereme malas anahil hichayalta 3 y 4 te chap halwanehetik te ayik ta Betel lok ik ta stahel te Eliseo hich la yalbe yika no bal te yotik ayik otik ya te yotik ya ik otish bael yo un Jehová te maestro agune shihik hich na ohish pero mame ayuk bin shawalik te ha shesh te Eliseo away amado hermano te Eliseo te machalayich te cobertura abotsna y un Dios te viñas kohta pasele te Elías la yalbe shan hilan li Eliseo yo un yastikonon ta Jericó te Jehová chi Yilo Jehová ya sokushulat mawaya kikitayat chi te Eliseo hichba ta Jericó chi ayawaya cheval vuelta te kerem Eliseo halbot hilan li pero malas kanahil las tumba el ta fuerza te maestro yon hichakaltik ta 5 y 6 te chap halwanehetik te ayik ta Jericó lok ek ta stahel te Eliseo ayaway jame ta lok el ta tahel te kereme te macha ochel tota cobertura hichla yalbeyik anao wal te yotik yash ik otish bahel yo un Jehová te maestro agune chihik hich nao hish pero mama ayuk bin shawalik te hashesh chite Eliseo ayaway amado hermano te queremte las para recibirte cobertura abot revelación y un te Dios abot snay un te Dios te vino el te maestro te sokineje no posta yorail te ashbahti she pero viña yalbete halwane te yantik profeta te kaleyash abot snay na ohish pero mame bisha walik chim te Elías la yalbe awo koluk hilan li yo yastikonon tamukol Jordán te Jehová tercera vez chim gilo Jehová sokushulat mabaya kikitayat chite Eliseo Hichbah chevalik, amado hermano, por tercera ocasión le piden a Eliseo, el que apenas recibió su cobertura, el que reconoció cobertura, le están diciendo, quédate porque me es necesario ir, porque el Señor me ha enviado. ¿Y qué dijo aquel? Maukshi,
me iré con usted, le dijo a su maestro. Y aquí te vayan 7 y 8, la june Bioshwinik, 50 tatul, 50 profetas. En Nama las tehkans baiktas toholik, etekalash chevalik, las tehkans baiktas ti el Jordán. Escuche. Los dos, el profeta Elías, acompañado de Eliseo, es el que reconoció cobertura. El de Elías, las tzaktes, mehil pak, las pakta, las pak. Las mag a tejae, o las pak, o las push, piti akaltik, las mag a tejae, las hams bah teja, ta juju hech, ta chevalik, sok bahtik, ta bahel, ta sok solik bahel, ta takin lumchi. Pero te verso 9 y 10 ayal, te calal soli kish bahel ate Elías, la yalbete Eliseo te chihen. Ambon te piña kakan, te yahpas va, tas cuenta, te mato va, kikita yahate chi. Ay, voy amado hermano. Este profeta de Elías, amado hermano, miró la fidelidad de Eliseo, miró, amado hermano, que nunca se apartó de él. Este muchacho, desde que le dio la cobertura, este muchacho que ya estaba bajo cobertura, nunca se apartó de su maestro. Y como vio su fidelidad, amado hermano, entonces dice que cuando se pararon enfrente de Ayalta Bantistir, Jordán, entonces dice que hizo lo que tenía que hacer y se abrió el mar. Y cuando iban caminando, el profeta Elías le dice al que está bajo cobertura: pide lo que quieras antes de que yo sea quitado. ¿Y qué cosa pidió el que estaba bajo cobertura? La yalte Eliseo, hago coluk iskitaya un gilel che vuelta ate espíritu agun eschi. Hago llamado hermano. Pero bien primero las paz reconocer cobertura. Te vale amado hermano, se puso fiel a su cobertura, amado hermano, que no se apartó. Yo sé que en tiempos de Elías, amado hermano, hubo problemas, hubo enfermedades, hubo luchas, hubo lágrimas, hubo de todo, pero este varón estaba pegado a su cobertura. Y entonces, amado hermano, cuando ya era necesario ser levantado el profeta Elías, dice: pide lo que quieras antes de que yo sea quitado, dijo el profeta. Y aquel aprovechó: quiero una doble porción. Y el amado hermano, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad, amado hermano? Pero primero, acuérdese, se ordenó, porque fue a ponerse en orden con su familia y se vino y se fue. Y después permaneció fiel. Y amado hermano, y las taste doble porción. Hago coluk hijita y un gilel te che vuelta te espíritu algún eschi. Mero wokol te bin la ka aneschis kolalion te profeta te me yakawilon te kalaliash ik otat bahel hich me yashkot yante me maba yakawilon maba hich yashkot chite Elías. Entonces, amado hermano, requisitos para poder recibir la doble porción, amado hermano, es que reconozcamos cobertura y que seamos fiel a la cobertura. Lo dice la Biblia, no yo. Dijo el profeta: si permaneces el día o la hora cuando soy levantado, entonces tu petición te será concedida, y si no, hago llamado hermano. Te me jun hago tan hat hermano, jun kotan tiktas tohol Dios, tas leel, tas kayohtayel, aunque haya gokol, aunque haya problema, aunque haya chamel, aunque haya tohol, amado hermano. Te me juna wotan yagatas leel ate Dios, entonces te aguila te Dios y allá va te che chambuelta ate espíritu yun te no goyak belja es tiempo il hora ini. Pero te más chevet kot antique, amado hermano, te más alet kot antique, te más con un corazón de doble ánimo, amado hermano, más vaya táctic de doble porción te que al ver te escopte Dios. Amado hermano, vale la pena esforzarnos. Vale la pena, amado hermano, seguir, aunque sea con lágrimas. Mames chahubatiun, amado hermano, aunque sok agokol, aunque sok viñastalta atohol, sigue fiel a tu cobertura, síguele fiel a tu Dios, amado hermano. Y cuando le seamos fiel a Dios, dije hace un momento, iniciando, qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos quieren, amado hermano? Bueno, baste tiempo. Aquí dicen te cala ya calicta, baja el soc ate ya calicta op
te kala ya kalikta bahel sok te ya kalikta kop a repente nas chikna ak te hich gilel te binutil carreta sok ak te hich gilel binutil kauhetik te las llaves pits bahik hich mo bahel ta chulchan te Elías ta sutuik kalal hich la gil te Eliseo hich agun tatil kuun ha karwetik yun Israel sok moeletik ta kagu yun chita au mayo kishbin ora la gil shan te Elías las saxku las chita ohlil chi away amado hermano away te vina te las pas te quieren bajo cobertura las gil te al altar te carros a caballo te chiheto sok ik bot bahel tes maestro yune y agun tulan agun y las chites kuetes chihe las chites kuyun mahnatik te me las meliotan mahnatik bin las ya itayo tantas kush lehal te kereme pero las pas las chites kuetes chites copte Dios pero ta 13 y 14 patilas tambe smeyil pak chay las kohel te smeyil pak o te esmanto te Elías te kalal ikot muhel yun te carros de a caballo chay las kohel te esmanto entonces te Elías te Eliseo perdón las sak be shi las mag ate ha hich las yal panti ay te Jehová Dios yun Elías shi ala las mag te ha las hams ba te tahu hech sok behel sok behen te ate Eliseo te shi away amado hermano ay away hermano tak las tambe hites mehil pak te maestro ik ala la hich yakta aw ala las mag euk te hae pero como te unción te espíritu yun te Elías hil ate tas pak entonces las hams ba euk te ha te banti tek elik ae pero ayun la yal te bahela te answini ketike shi halwanehetik te ayik ta Jericó hich la yalik te espíritu yun Elías hil tas tohol te Eliseo chik hich bats ta hiktal tas que las quejans baik tas tohol shi awaya hermano tak el que reconoce cobertura el que permanece fiel amado hermano alcanza la doble porción lo que dice pero amado hermano ya al ser fiel uno cagotan cobertura te leja cuenta en el teschie uno de los requisitos tal vez vaya el requisitos amado hermano pero uno de lo que yo alcancé a ver o lo que yo entendí de lo que me hizo ver el Señor es que es necesario tener cobertura que es necesario serle fiel vaya a escoblar te cuenta hinele amado hermano de ahlehtik te cuenta hinel tas tohol te cobertura y te vit hunu ko tantik tas tohol te Dios amén así es que si te hay tomach ali hay ta yohlil te pueblo yo un Dios mato vaya los tahamal te hon y ashilon bajo cobertura y un te ministerios ebenecer te che jalame porque vaya el mes coblar amado hermano loco cometa hagüe porque vaya el mes coblar que hermano tak te pas reconocerte cobertura gune y hichme yakata spisil te bendición te yayich talel te haya bajo cobertura amado hermano amén porque ya me escola te ya está la wise of Dios te ayal te pastor Víctor hichkaltik y ya me escola la te akagal yashbakais of Dios te yaskoponon Dios tas tohol te pastore cheme amado hermano jun me escola te bueno ma vaya chuksakun hay vaya el tatul halwanet que un Dios todos son pastores pero hate a pastore tiene que ser tu pastor amén ayal tabantisun versículos ayal las ovejas oyen la voz de su pero te me mavo lo que me tagüe pastor ini te jone woko al Dios vaya el tatul pastor ti yahnaves va mova yo no ya estoy kaikinal vaya el tatul te pastor ti yahnaves va pero para mí son pastores siervos del Señor algunos son mis amigos pero mi pastor yo sé quién es mi pastor en su momento amado hermano vino un profeta un pastor que es utilizado en la unción profética pero lo que yo hice es que yo le platiqué un tema y él me confirmó lo de mi renovación de voto. Lo tienes que hacer en tal fecha, me dijo, pero yo lo tengo que platicar con mi pastor, le dije. Recibo el consejo ministerial, pero el que me lo va a avalar es mi pastor, porque yo sí tengo pastor. Entonces, hermanos, si no es tu pastor,
Porque te me mando que mame con la paz de recibirte a cobertura de que hermano tac. Seamos fiel y busquemos la cobertura. Si cumplimos con esto, amado hermano, seguro ya estás de bendiciones. Seguro ya botic de Dios sea, amado hermano, porque Dios es bueno. Porque le que tante Dios es que hermano tac. Te canabas, amada iglesia del Señor, y de Dios. Pidámosle al Señor, amado hermano. Pero aquí el de Eliseo, amado hermano, hay un cop. Ya mesnate has banich ante yal ants mabak usta yotaña me llave hilel che vuelta shan ate binutil ya vete yantik snitch na como ja sachi val sit te yip so hayo onte allí te vins cuenta baja a la lil te chi. Este versículo, amado hermano, me impactó. Que si un hombre tuvo relaciones con otra mujer, pero con esa mujer tuvo su primer hijo, entonces el primogénito es de aquella, aunque de eso habla este versículo. Entonces, ¿qué hermano tac? De Eliseo, amado hermano, yo quiero ser más que mi maestro Maú, sino que te viene a tener level de Eliseo, sino que jala la excambel de bendición, de primogenitura te che. Entonces, ¿qué hermano tac? Te jodo te hichlimaga y al cotan dictas tojo te Dios. Cambia te bendiciones, be macho yon hau chan más toya matate vino tilte. Algo aneja gunete cobertura gune mau, sino que hau te vino el Dios y allá bate bendición te chaspan billón y allá bate a gune. Copon di Dios, amado hermano, tati Dios te ta chulchan ya tati ta jale la chul vigil. Boko la wali un Dios tati ni chanil chul Espíritu Santo te vino el lombay kushon kotikta gotane. Boko la wali un tati vino el agua bon te choche versículo las pas compartir sok te hermano ta que cajual. Cajual haga costo tayo tanik tas kushilalik de versículo de macho hauk te bin las cales sino que hauk te versículo etik de las kilkotik haga costo tas tohol te pueblo agune cajual de mai tu macha mabas paso reconocerte cobertura de kushul Dios tijbe yo tan tijbe as pensar te vino el necesario te hay no kotik bajo cobertura y te necesario te te fiel y acá kotik ta tohol kushul Dios. Padre amado, muchas gracias, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos en esta hora, Padre. Gracias, Padre. Renueva fuerzas de tu iglesia, de tu pueblo. Renuévale, Padre amado, fuerzas, Señor, para que podamos permanecer en el segundo servicio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, maravilloso Espíritu de Dios. Amén, amén y amén.